Sí, sí, está bien. Bien, disculpen por esta pequeña interferencia. I apologize for this little interference. Bien, entonces, como les decía, agradezco mucho el hecho que hayan estado hasta aquí, hasta la última presentación. So as I was saying, I want to thank everybody for having attended up until this point. Sé que es un poco cansado, pero em, sé que es muy necesario también que sigamos entendiendo y comprendiendo estos temas. I know that it might be a little tiring, but it's also very important for us to continue understanding these topics. Bien, entonces, si nosotros miramos hacia atrás en nuestra historia pasada, If we look back to our history, podemos contemplar las maravillas que Dios ha hecho hasta hoy. we can contemplate the marvels that God have done till this day. Y algo que me sorprendió esta mañana, por ejemplo, And one thing that really surprised me this morning es que mientras los oradores o los exponentes preparábamos los temas, was that while the speakers, we were preparing our topics, en ningún momento nos reunimos para planificar que los temas fuesen parecidos o tuviesen alguna relación. none of us participated in a meeting to kind of organize and have a common theme. Sin embargo, esto es lo que ha sucedido. Están relacionados en algún punto. However, that's what happened. In some shape or form, all of our presentations are interconnected. Y eso es bueno. And this is good. Bien, hemos pasado 5 años tratando de entender la fealdad del sexismo. We spent the last 5 years to understand the ugliness of sexism, Y sobre todo, cómo desligarnos de él. especially how to unlink ourselves to it. Y como ustedes saben, se han dado numerosos estudios, ya sea de forma local como internacional, And as you all know, there have been many studies done, whether internationally or locally, y todo con el propósito de entender cómo está formado este cableado patriarcal, and all of it to understand how the networking of patriarchy actually works, en el que todos hemos participado. in which all of us have participated. Y muchos de nosotros en 2019 And many of us in 2019, todavía éramos niños en nuestra comprensión del mensaje de igualdad. we were still only children in an understanding of patriarchy. Y debíamos ser probados y como muchos sabemos, no todos pasaron esa prueba. And we had to be tested, and we all know that not everyone passed that test. Y si somos conscientes, nos damos cuenta que mientras avanzamos en el tiempo, And if we can realize, if we can be conscious about it as time goes on, el camino se vuelve más angosto. the path gets narrower. Por tanto, la comprensión del mensaje de igualdad debe de ser mayor ahora en 2023. And also the understanding of equality becomes more to the point, more specific. Y como hemos sido enseñados, hay un zarandeo individual y hay un peligro también en ello. And as we have learned, there's also shakings going on, individual shakings. En esta presentación pretendo responder a unas cuantas preguntas. In this presentation, I want to try to answer several questions. Preguntas que me han llevado personalmente a reflexionar durante estos últimos meses. Those are questions that have made myself reflect upon these issues for several months. Y quiero compartir con ustedes algunos pensamientos And I also want to share some thoughts
Y sé que a medida que observamos más de cerca el patriarcado, And also, I know that as we look closer and closer to patriarchy, la comprensión de este es mayor a medida que lo observamos más. our understanding of it becomes better. Así que cuando veo al patriarcado llego a una conclusión. So when I see patriarchy, there's a conclusion that I arrive. Conoce a tu enemigo, míralo, Get to know your enemy. Look at it. obsérvalo, medita en cómo es él. Observe it. Meditate upon does it look like. Conoce su estructura, cómo está formado. Try to understand its structure and how it's formed. Y entonces sabrás cómo enfrentarlo. Then you'll know how to face it. Entonces conocerás sus herramientas. Then you'll know also its tools. Pero no te confíes plenamente de tus poderes But don't be too confident about your own powers y llegues a creer que ya lo venciste. and get to the conclusion or the belief that you already overcome it. Solo no dejes de ser consistente, no te rindas. Do not stop being consistent. Do not give up. Sé firme y sigue peleando. Stay firm and continue fighting. Así que, de acuerdo con la línea profética, So according to the prophetic line, cuando trazamos la línea de la maldición del sexismo, when we trace the line of the curse of sexism, y como lo mencioné en un principio, pasamos buen tiempo estudiando cómo se regó esa maldición en todos los rincones del mundo. and as I already said, we've spent a lot of time trying to understand how this curse spread all around the world. Pero a pesar de ello, seguimos comprendiendo cómo se manifiesta el patriarcado hoy día. And despite that, we're still trying and learning trying to understand how patriarchy works today. Así que en términos simples, cuando decimos patriarcado, So in simple terms, when we say patriarchy, Wikipedia nos dice que es el gobierno del padre. Wikipedia would say that it's the government of the father. Y proviene del griego padre o jefe de una raza. And it comes from the Greek of father or the leader of a race. Si vamos a la historia pasada y observamos algunas sociedades como Grecia, por ejemplo, If we go back to ancient history, like for example, Greek history, este concepto de patriarcado es bastante visible. this concept of patriarchy, it's quite visible. Si recordamos en el libro de los patriarcas, Ángela Saini nos dice, If we try to remember what in the book The Patriarchs of Angela Saini, she says, Grecia fue una sociedad que se inclinó fuertemente a los hombres. she says that Greece was a society that leaned towards males in a very prominent way. No solamente en la formación del Estado o del gobierno, sino en su literatura, And not only in how the state was constructed, but also its literature, filosofía, ciencia, arte, philosophy, arts, science. y todo esto reflejaría una civilización jerárquica. And all of it reflects a very hierarchical society. Y si continuamos más adelante en la historia, And if we move forward in history, vemos otras sociedades como Roma, el Viejo Mundo, Estados Unidos, el Nuevo Mundo, we can talk about Rome and the old world, or even then the new world, the United States. y miramos el mismo patrón en cada una de estas sociedades.
And we can see the same pattern in all of these societies. Ya hemos cuestionado cuánto sexismo hay en la ciencia, en la filosofía de hoy. We have already talked about a question about how much sexism there is in the science today or philosophy. Y cómo también el movimiento feminista ha luchado por la igualdad de género y han habido cambios significativos. And how also the feminist movement have fought for those changes and have actually conquered some improvements. Y uno de ellos ha sido el estudio del cerebro de género. And one of those is the study of the gender of the brain. Así que desde un punto de vista general, más allá de una etimología, So from a point of view that goes beyond etymology, el patriarcado existe como un conjunto de reglas, the patriarchy exists as a set of rules, valores, códigos y guiones values, codes que especifican cómo los hombres y las mujeres deben de comportarse o actuar en el mundo. that specifies how men and women should behave in a particular society and in the world. Y como mencioné, a lo largo de las diferentes sociedades cambiantes, And as I already mentioned, in the succeeding societies across history, los seres humanos han estado negociando de diferentes maneras con el patriarcado. human beings have been negotiating with patriarchy all the time. En cómo estos códigos, valores y guiones deben de verse en el mundo. In how these codes and values should look like in different times. Y cómo hacer que estos perduren o persistan. And how to make that these values persist in time. Y estos códigos nos impactan no solamente en lo económico, en lo físico, sino también en lo emocional y lo psicológico. And these norms and rules not only control us economically, but and in other ways, but also emotionally and psychologically. Y en esta última parte es donde se vuelve bastante complejo. And it's in these last two things that it becomes really complex. Porque el patriarcado no solamente es una fuerza externa, sino que también es una fuerza interna. Because patriarchy is not seen, it's not only an external force, it's also an internal force. Porque da forma en cómo pensamos, cómo sentimos y cómo nos percibimos a nosotros mismos y a nuestros semejantes. Because it also rules how we perceive our neighbor, how we understand things, how we construct thoughts. Quiero hablarles de dos escritoras feministas. There's two feminist writers that I would like to talk about. Una es Carol Gillian y Naomi Snyder. So this is Carol Gillian and Naomi Snyder. Ellas son coautoras de un libro que se llama ¿Por qué persiste aún el patriarcado? And they co-authored a book that is called, repite el nombre, por favor. ¿Por qué persiste aún el patriarcado? Why does patriarchy still persist? No es mi propósito estudiar en sí el libro, It's not my purpose to study the book itself. sin embargo, quiero traer a ustedes la forma persuasiva en que ellas argumentan But would like to bring the persuasive way in which the authors, bring this point. cómo el patriarcado persiste y esto es porque cumple una función psicológica. How patriarchy persists, and it
accomplish a psychological function. No quiero decir que sea la única forma, pero me pareció bastante coherente su argumento. I do not believe that it's the only way, but I did like the proposition Más allá de todas las observaciones que ellas han hecho, that goes beyond the other things that they have taught. ellas hacen referencia a un experimento específico sobre la apatía y el apego. ¿Puedes repetir esa frase, por favor? Sí, ellas hacen referencia a un experimento específico sobre la apatía y el apego. So they make a very specific experiment about La apatía y el apego. apathy and attachment. Y fue creado en 1970 This is something that was created in the 1970s por el doctor Edward Tronick. for the Dr. Edward Tronick. Y se llamaba el rostro quieto. And it was called the still face. Así que este experimento se creó por algunos estudios que hizo el doctor Tronick. This is an experiment that was created over a series of studies that was made by this doctor. Cuando algunas personas creían que los bebés no podían interactuar socialmente. When it was believed that babies weren't able to interact socially. Así que el objetivo de este experimento era demostrar So the goal of this experiment was to demonstrate que los bebés sí son capaces de comprender y de responder a las emociones. that babies are indeed capable of socialize and respond to inputs. Y así lograr una comunicación con los adultos. And in that way, communicate to adults. Voy a compartir pantalla para mostrarles una imagen de un video. I want to share my screen to show you an image from a video. El video lo pueden encontrar en YouTube, pero quise mostrar solamente una imagen. This is a video that can be found on YouTube, but I just wanted to show the specific image. Ok, en la primera columna horizontal, ustedes ven a la mamá con el bebé interactuando. So in the first column, horizontally, you can see the interaction between the baby and its mom. Establecen una comunicación muy amena y ambos están participando de las mismas emociones. You can see that they are indeed communicating and exchanging emotions. En la segunda columna horizontal, Then in the second column, horizontally, el experimento trataba de que la mamá iba a quedar quieta por 2 minutos. the experiment would consist of the mom staying still for about 2 minutes. Entonces el bebé se pregunta qué está pasando e intenta volver a tener esa comunicación. So the baby starts questioning what's going on, and the baby wants to bring back the communication that was going on before. Pero durante el proceso del experimento, la mamá tenía que estar con su rostro quieto frente al bebé, sin hablar. But during the whole experiment, this was the part where the mom had to stay still. Y si observan las reacciones del bebé, es bastante desesperante. And if you can see the face of the baby, it's really frustrating. Bien. Ok, entonces, este experimento de la madre y el bebé So this experiment of the mom and the baby fue observado por estas dos feministas
was also observed by these two feminists, the authors. Y ellas exploran las secuelas del trauma y la pérdida de conexión. And what they study is the consequences of the disconnection. Y sugieren que las etapas de esa ruptura entre el bebé y la mamá And they suggest that the period of disruption of the communication between the mom and the baby. desesperación. Se te cortó un poquito, ¿puedes repetir? Sí, ellas sugieren que las etapas de esa ruptura, esa conexión entre el bebé y la mamá, ¿Ah? ¿me escuchas? Sí, te escucho. ¿A mí me escuchas? Sí. Sí, puedes continuar. Esa parte sí la traduje. Ok. Todo tipo de protesta, desesperación, desapego, So they speak that all this process where the baby was frustrated and feeling bad reflejan lo que sucede cuando las mujeres y los hombres maduran reflects also when later on men and women when they y mature, when they get older, y comienzan a mostrar comportamientos estereotípicos masculinos y femeninos. and when men and women start showing different stereotypical behaviors for men and women. Por ejemplo, el heroico masculino o la For, mujer desinteresada, or for example, the heroic male figure or the uninterested women or woman. o la mujer demasiado cariñosa, demasiado amable, todos estos estereotipos Or the woman who is very, very kind, and all these kind of stereotypes. Entonces, la conexión emocional con los demás So the connection with everyone else, es parte de nuestra supervivencia como seres sociales. it's part of our survival as social beings. Y lo que hace el patriarcado es que subvierte o destruye nuestra capacidad de conexión. And what patriarchy does is that it subverts our ability to connect with others. Cuando la madre se queda inmóvil y el bebé registra inmediatamente esa conexión, esa pérdida de conexión, When the mom was still and the baby understood that it was happening and that there was a loss of connection, y lo demuestra protestando, llorando, and the baby demonstrates crying and being frustrated, las personas que están viendo el experimento observan la incomodidad del bebé y que esta es racional y justa. people, when they see the face of the baby, they know that it's a legitimate feeling and that it is frustrating. Así que es un alivio, me imagino, después de 2 minutos de la inmovilidad de la madre, And so I ver que believe se that And so I believe that there had to be a very sense of relief when finally the 2 minutes of the mom being still ended. Así que quiero que veamos lo importante que es So I would like us to see how important is que la mamá repara esa ruptura en la relación y luego el bebé vuelve a comprometerse con la mamá. how important it is that later on the mom reestablished the connection and also the baby connected with the mom as well. Así que lo que quiero extraer de esta experiencia es que las rupturas pueden repararse. So what I want to highlight about this experiment is that connections can be reestablished. Y cuando el bebé protesta e intenta desengancharse de su silla, But during the time when the baby was protesting and trying to get out of the chair,
parece que la posibilidad de reparar esta ruptura se vuelve inútil o vergonzosa. It looked as if the reparation for that current rupture was, dijiste, era como si fuese imposible. No te escuché. Vergonzosa, como si fuese imposible reparar Okay. esa ruptura. Like if it Ujú. was shameful and impossible for that rupture to be fixed. Es como si esos movimientos que hace el bebé se vieran vergonzosos o se vieran inútiles. It was like all the expressions that the baby was doing was not only shameful but completely useless. Y algo que hemos entendido es lo siguiente, And one thing that we have understood is the following: que los sentimientos de empatía y tierna compasión por el sufrimiento o la humanidad de otra persona that the feelings of empathy and that we feel when we empathize with people that are in suffering hacen que sea difícil justificar la desigualdad. makes it difficult to justify inequality. Y la doctora Gillian, ella dice And the doctor, Jillian, she said que nuestro descubrimiento más sorprendente vino con la observación that her and her co-author most important discovery, amazing discovery, came when vino con la observación de que el patriarcado persiste porque hace precisamente eso. came with the observation of seeing patriarchy doing exactly the same. El patriarcado subvierte nuestra capacidad de reparación. Patriarchy subverts our ability to repair. ¿Reparar qué, perdón? Reparación, o sea, subvierte la capacidad de reparación, de reparar una ruptura. It subverts our ability to repair these ruptures Y nos impulsa por ese camino del desapego. and drives us into this path of disattachment. El típico comentario de algunas personas, por ejemplo, There's a very typical comment made by people, for example, prefiero alejarme para evitar cualquier conflicto y no solucionar el problema. I prefer to go away and not face a certain issue. Así que los estereotipos y los estándares, todos estos códigos patriarcales, So the stereotypes and all these different codes from patriarchy destruyen la capacidad de una persona de mantener una conexión saludable. destroy the ability of someone to maintain a healthy connection. Entonces, el patriarcado lo que hace es que forza una pérdida So patriarchy forces into a loss y luego hace que esa pérdida se vuelva completamente inútil o reparable. and then makes that loss irreparable. Y el amor que hay para reparar esa ruptura, El amor que hay sí, y el amor que hay para poder reparar esa ruptura, and the love that is required to fix this rupture, este amor se sacrifica para protegernos del dolor de esa pérdida. actually this love is sacrificed in order to deal with this rupture. Es decir, el patriarcado nos protege What I mean is the patriarchy protects us contra la vulnerabilidad de amar against the vulnerability of loving. y al hacerlo se convierte en una defensa contra la pérdida. And in doing so, patriarchy becomes a shield against loss. Es toda una paradoja. And it's all a paradox.
Así que este sacrificio de amor sirve a la jerarquía patriarcal, preservándola aún más. So this sacrificing of love helps patriarchy and sustain it. Es como renunciar a una relación, si volvemos al experimento de la mamá y el bebé, It's like to giving up in a relationship if our minds could go back to the experiment of the baby and the mom. para tener relaciones dentro del sistema patriarcal. It's like giving up these connections in order to have relationships within the patriarchal system. Así que pensando en el experimento, el patriarcado forza una pérdida. So thinking about the experiment, patriarchy forces into having a loss. Es decir, la relación del bebé con la mamá se rompe. In this case would be the relationship between the mom and the baby, which was broken. Y cuando el bebé intenta reparar la ruptura con su madre protestando, And when baby was protesting, trying to get this relationship going again, y ve que esto no funciona, and realized that it was not working, entonces esta fuerza de amor que tiene el bebé then this power of love that the baby la sacrifica para protegerse del dolor de esa pérdida. has to be sacrificed in order for the baby to endure the pain of the loss. ¿Cómo hace esto? Tratando de huir de ese ambiente. And how the baby will try to do so, running away from that place or environment. Así que el patriarcado, volviendo al concepto, So trying to come back to the concept about patriarchy, el patriarcado existe como un conjunto de reglas, valores y códigos patriarchy exists as a set of rules, norms, and stereotypes. y es a través de estos códigos que nosotros aprendemos qué es lo masculino y qué es lo femenino. And through these different codes that we learn what is feminine and what is masculine. Y en base a eso nosotros nos comportamos en la vida. And it's based upon these things that we behave in our daily lives. Angela Saini sigue diciendo Angela Saini, she continues que los escritores griegos advertían a menudo de las mujeres rebeldes. that Greek writers used to warn about women. ¿Qué cosa de las mujeres, perdón? Sobre las mujeres rebeldes. Okay. About rebel women that were rebellious. Sobre todo aquellas mujeres que buscaban ventajas personales. Especially the women that were trying to get individual advantages. Mujeres que se negaban a sentarse y a someterse a vidas de abnegación o someterse a lealtad al Estado. Women that didn't want to submit themselves to their relationships, to the state, to servitude. ¿Y por qué? Porque estos códigos nos protegen y aseguran nuestra posición dentro de la jerarquía patriarcal. And why was that happening? Because this code and set of rules are there to protect us. Por ejemplo, un niño que busca establecerse como un niño de verdad. For example, a kid that is trying to become someone. Él va a necesitar ocultar sus cualidades femeninas, ocultando su empatía o su ternura. This young male kid would have to somewhat hid his nurtures character traits or these things, Empatía, ternura. empathy, and yeah, those things. Negando el deseo de que alguien esté allí para él. And that would mean that
he would have to deny to support someone. O una niña que quiere ser vista como una buena niña, Or, for example, a young girl that wants to be seen as a good girl necesita silenciar su voz y silenciar su voz que dice lo que realmente ella piensa o siente. she would have to learn to silence her own voice that actually wants to speak up what she really feels or wants. Así que sin desconectar este asunto que estoy tratando, So without trying not to disconnect from the issues that I'm dealing with, ¿cuál ha sido el mal hábito que hemos tratado de desarraigar cuando hablamos de los mandamientos? what is the bad habit that we try to deal with when we talk about the commandments? Ver a Dios primero y luego ver a la humanidad, ¿cierto? See God first and then see humanity. Así que el propósito por el cual nosotros seguimos aprendiendo sobre la igualdad de género So the purpose by which we continue learning about gender equality, es para saber cómo adorar a Dios, which is to know how to worship God. porque si amamos lo espiritual y no entendemos lo natural, hemos aprendido que caemos en un hueco parabólico. Because if we love si amamos lo que, perdón, repite eso. Espiritual y no entendemos lo natural, If caemos en we un hueco. if we love the spiritual but not the natural, we fall into a parabolic ditch. Así que es tan necesario que nosotros comprendamos cómo es la relación con nosotros mismos So it is so much necessary for us to understand our relationships with ourselves y cómo es la relación con los demás. Todo se trata de relaciones. and our relationship with others. It's all about relationships. Así que la pregunta es, ¿por qué persiste el patriarcado? ¿Por qué perdura o por qué se mantiene firme? So again, the question, why patriarchy persists? Well, it's still in existence today. Gina Ripon sugiere que desde los primeros momentos de la vida, Gina Rippon suggests that in our first moments of our lives, nuestros cerebros están moldeados por los estereotipos de la sociedad. our brains are being shaped by the norms of society. Y están conducidos por por esos caminos binarios. And our brains are directed into these binary pathways. Así que la iniciación de esa masculinidad o feminidad patriarcal So the initiation of what is femininity or masculinity subvierte la capacidad de reparar las rupturas en una relación. subvert also the ability for us to repair the issues in a relationship. ¿Cómo? ¿Cómo hace esto? And how does it do it? Ordenando al hombre que separe su mente de sus emociones. First, or giving orders to males in order to disconnect their emotions de su mente. Ajá. Disconnect their Ordenando, emotion, disconnect their emotions from their minds. es decir, no pensar en lo que está sintiendo, darle poca importancia a sus sentimientos. That would be not to give space to understand his own feelings. Y a la mujer permanecer en silencio And to women keeping or staying silenced. y de esta forma es que el género va creando estas rupturas que no se pueden reparar. And then these gender norms are creating these ruptures that are then irreparable, quote unquote. Así que, por ejemplo, cuando un niño se le avergüenza por llorar o por ser muy compasivo, Repítelo, por favor. por ejemplo, cuando un niño se le avergüenza por llorar o porque él es muy compasivo,
So when a young boy it's being ashamed for crying, for showing too much emotions, O decirle, por ejemplo, a una niña que es muy arriesgado decir lo que ella siente, lo que ella piensa, or to teach a young girl that it's too risky to always speak up their minds and to say what she believes. todos estos códigos subvierten la capacidad de reparar la ruptura. All these codes are there to subvert our ability to repair our ruptures. Y una de las preguntas que yo me hacía era la siguiente. And one of the questions that I was making myself was the following. ¿Por qué tantas mujeres deciden permanecer en silencio? Why are there so many women in silence? Were they to Tal decide vez, to stay silent? tal vez porque la protesta de ellas no había sido escuchada, no habría sido escuchada. Maybe because their own protest would not be heard. ¿Y cuál es la respuesta a esta protesta? Generalmente es violencia. And what is commonly the response from the protests of women? It's violence. Entonces, las mujeres dan paso a la desesperación silenciosa y a ese desapego, So what women are, they are left with just despair, silence despair, and disattachment. porque su protesta se vuelve inútil. Detachment, sorry, because their protest is useless. Entonces, el patriarcado pone presiones So patriarchy, it's placing pressures, y estas te rompen, pero a la misma vez el patriarcado te incentiva. and these pressures from patriarchy, they break you in pieces, but they also are there to, ¿qué es lo último que hace el patriarcado? Y te incentiva, pone But incentivos. but also patriarchy is giving incentives at the same time. Y aparentemente estos incentivos te salvan, And apparently these incentives are there to save you. pero sabemos que estos están sirviendo a la a la jerarquía patriarcal. But we know that these incentives are there to favor patriarchy, hierarchical patriarchy. Y esto hace que el patriarcado persista y al final del día te sigue rompiendo más y más. And this just makes patriarchy to continue existing and breaking people. Así que el silencio de una mujer hace imposible una relación sana. So a woman's silence makes it impossible for a healthy relationship. Asimismo, un niño o un hombre que blinda toda su sensibilidad As well, a young boy or a man who's all the time shielding against emotions, feeling emotions. no puede registrar la ruptura de los demás. He is then unable to understand the breaking off of others. Y a veces ni sus propios pensamientos de pérdida. Yeah, and sometimes not even his own thoughts. Nos da mucho miedo sentirnos vulnerables. It is so scary for us to feel vulnerable. Entonces el patriarcado, a través de estos códigos de lo que es femenino y masculino, And the patriarchy, through these codes and norms about what is masculine or feminine, nos protege y al desconectarnos de los demás, is there to protect us. And as we disconnect from others, o de nuestra propia experiencia para evitar una realidad dolorosa, protect us from our own experience of pain and loss, logramos un cierto grado de comodidad. we kind of find a certain amount of comfort. Y esto sería como una ganancia. And this would be the gain.
Sin embargo, este estado de autoprotección Nevertheless, this state of self-protection hace que perdamos un sentimiento de empatía hacia los demás y hacia nosotros mismos. makes us lose our ability to feel empathy for us, for ourselves and for others. Es como perder la capacidad de dar y aceptar amor. It's like losing the ability to give and receive love. Y terminamos recreando esos mismos patrones disfuncionales de relación And we end up recreating this typical patterns of lack of communication, esos patrones disfuncionales contra los que originalmente nos defendíamos. these dysfunctional patterns of that we wanted to protect ourselves from. Es como un círculo vicioso It's like a vicious circle entre la pérdida y la defensa. in between loss and defense. Y esto nos mantiene atrapados en las garras del patriarcado. And this keeps us in the hands of patriarchy. Así que puede que mi patriarcado no sea el mismo que el tuyo. It might be that my patriarchy is not the same as yours. Puede que algunos códigos sean más perniciosos en mí o más persistentes en mí que en ti. There might be more persistent codes or norms in me than in you. Pero lo cierto es que el patriarcado interno es una lucha individual. But the reality is that our internal patriarchy, it's an individual struggle. ¿Y cómo resistimos ante esta fuerza interna? How do we resist this internal force? Uno de los sellos distintivos del patriarcado es el siguiente: One of a very characteristic things of patriarchy is the following: la ausencia de conflictos, la ausencia de protesta y el the, silencio. the absence of conflict, silence. El silencio es una de sus armas poderosas. Silence is one of its most powerful tools or weapons. Así que si recordamos, por ejemplo, If we can remember, for example, si vemos el marco político, tenemos cientos de ejemplos if we look at the political framework, we have certain examples de cómo la persistencia del patriarcado está ligada a una lucha de poder. of how the persistence of patriarchy it's linked to maintaining power. El mejor ejemplo que puedes ver es la Corte Suprema, por ejemplo, y la lucha contra el aborto. We have a very good example, or one of the best examples is at the Supreme Court and its fight against abortion. Y cómo nosotros combatimos al patriarcado. Y quiero hablarles de dos palabras: I want to talk about how do we fight against patriarchy, and there's two words I want to mention. las personas o las instituciones afuera buscan formas para combatir el patriarcado. People and external forces out there are looking ways to fight against patriarchy. Y algunas personas dicen, aplastemos al patriarcado. And some people even say, let's crush patriarchy. Y es como que usan esta palabra como una insignia o incluso lo escriben en camisas o en pancartas. And they use this phrase as a slogan, actually, and they would place it in different, like in T-shirts and other places. Pero la pregunta es, ¿cómo lo hago yo? ¿Qué hago yo para combatir el patriarcado? Mi But patriarcado. but the question is, how do I crush my own patriarchy? Y Audre Lorde, una feminista afroamericana del siglo pasado, And an African-American feminist, Audre Lorde,
Ella escribió lo siguiente: She wrote the following: las herramientas del maestro nunca desmantelarán la casa del maestro. the tools of the master would never dismantle the construction of the master. Hay muchas interpretaciones sobre esta frase, pero en términos simples, There are many interpretations about this phrase, but in very simple terms, lo que nos dice Lord es que nos invita a pensar si es posible what Lord is saying is about, repítelo, por favor. nos invita a pensar si es posible She invites us to think if it's possible eliminar un problema utilizando los mismos instrumentos que fueron diseñados para crear ese problema. getting rid of an issue using the same tools that were used to create the issue in the first place. ¿Cómo se sugiere que nosotros enfrentamos ese problema? How are ¿Qué we es lo que supposed está tratando de hacer el mensaje en nosotros? how are we supposed to do that? What is the message trying to do with us? Y como dije al principio, el camino se vuelve angosto y las cosas se vuelven complejas. And as I said at the beginning, the path is getting narrower and things are getting more complex. Y algo que sabemos muy bien es que el patriarcado And one thing that we know very well is that patriarchy se manifiesta con violencia, manifests itself with violence. pero no podemos usar las mismas herramientas para enfrentarlo. But we cannot use its own tools to face it. En otras palabras, no se sugiere que lo aplastemos. In other words, it's not about crushing it. El mensaje de igualdad nos dice que la violencia no es un buen camino para aplastar al patriarcado. We know from the message of equality that violence is not a good way to get rid of patriarchy. Entonces, en vez de violencia, ¿qué se sugiere que nosotros hagamos? So instead of violence, what are we supposed to do? Y yo sé que ustedes se acuerdan porque ayer aprendimos sobre eso. And I know you may remember because yesterday we were learning about this. ¿Cómo enfrentamos a Satanás según la Biblia? ¿Qué nos dice la Biblia? How do we face Satan? What the Bible tells us about facing Satan. Yo sé que conocemos todos este versículo. I believe we all know this verse, James 4:7. La Biblia nos dice, Chancecito mientras los consigo. Puedes continuar, sí. sí, sí. Tanto Pedro como Santiago So Peter and James, nos hablan de una palabra. Y esa palabra es la they mention a word, and the word is resistir. Resist. ¿Cómo nosotros enfrentamos al enemigo? ¿Qué nos dice Pedro y Santiago? How do we face the enemy? What is James telling us? And what is Peter telling us? Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Submit yourself, therefore, to God. Resist the devil, and he will flee from you. ¿Cuál es el de Pedro? Que no lo puedo ver. Primera de Pedro 5:9. Okay. 1 Peter 5:9. Al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Resist him steadfast in the faith, knowing that the same sufferings are experienced by your brotherhood in the world. That would be siblinghood. Mientras estudiábamos ayer con Solange, vimos que esta palabra resistir And yesterday, when we were studying with Solange, we learned that this word resist tiene dos referencias según Strong.
There's two references to it according to Strong's. G473 y G2476. G473 and G2476. Así que no voy a explicar como lo explicó Solange en la clase de ayer, I'm not going to explain it as Solange did yesterday, pero quiero tomar dos conceptos de esta palabra. but I do want to pick up two concepts about this word. La primera significa sustitución o en lugar de. The first one means substitution or in place of. Y la segunda referencia significa. And the second reference means. Tiene muchos significados. It has a lot of meanings. Permanecer ileso o intacto. One of those would be to stay harmless. Colocar una balanza, estar de pie. Or place a balance or be standing. Estar listo, estar preparado. Or even be ready. Pero me llamó la atención un concepto. But there's one of the definitions that caught my attention. Mantenerse firme ante los cimientos de un edificio. Stay firm on the foundations of a building. No soy buena dibujante, así que imaginen que esto es un edificio. I do not draw well or paint well, so imagine that what's next to it is a building. Entonces, no desconectando el punto, Charles Darwin. Trying not to forget a point where we're going. Charles Darwin. Él pensaba que las mujeres eran inferiores, afirmando que no solo eran menos inteligentes que los hombres. He used to think that women were inferior, not only saying that they were less, women were less intelligent than men, sino que siempre lo serían. But that they will always be. Para la vasta mayoría de las personas hoy día, estas teorías están tan arraigadas. And for the vast majority of people, those kind of theories are so rooted. Son tan universales que pensar diferente se vuelve un desafío. Are so well established that thinking otherwise becomes a challenge. Entonces, el patriarcado interno, como fuerza interna, persiste. So patriarchy as an internal force persists. Moldeando mis creencias, mis acciones, mis conductas. Shaping my beliefs and behaviors. De una forma binaria. In a binary way. Y cuando hay conflictos, las personas se alejan unas de otras. And when there's conflict, people get away from each other. Como una solución para mantener la paz. As if it were a solution to maintain peace. Pero esto es una trampa patriarcal. But this is a patriarchal snare. Entonces, si el patriarcado opera de una forma violenta, so if patriarchy operates in a violent way, ¿cómo te mantienes firme ante sus cimientos? How do you stay firm upon or next to its foundations? Y cuando digo cimientos, and when I say its foundations, me refiero a raíz. I mean root. ¿Qué hacemos para que el enemigo huya? ¿Cómo lo resistimos? What do we do in order for the enemy to flee? How do we resist it? Quiero llevarlos a una cita. I want to take us to a quote. De Elena White. A quote from Ellen White. Disculpa, es la que me habías pasado, ¿verdad? Sí. Bien. La primera, examinados. Okay. Ok, voy a leerla. Dice. So I'm going to read this quote.
examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Muchos responden de inmediato, por supuesto, yo estoy en la fe. Creo todo punto de la verdad. Pero, ¿practicáis lo que creéis? ¿Estáis en paz con Dios y con vuestros hermanos? ¿Podéis orar con sinceridad? Perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. No hay amargura en vuestros corazones, no hay envidia, celos, no hay malas suposiciones, no hay deseo de obtener favores, honores especiales, ni deseo de obtener la supremacía. Examine yourselves whether ye be in the faith. Many may immediately respond, why, yes, I'm in the faith. I believe every point of the truth. But do you practice what you believe? Are you at peace with God and with your brethren? Can you pray with sincerity? Forgive us of our debts, and we forgive as we forgive our debtors. Is there no bitterness in your heart, no envying, no jealousy, no evil surmising? Is there no emulation, no desire for special favor and honors, no wish to have the supremacy? Así que voy a hacer una trampa con esta cita y voy a parafrasearla a mi conveniencia. Disculpa que creo que no le pasé la cita al portugués. So I'm going to paraphrase this quote to my convenience. Elena White dice, es fácil decir soy bueno. Ellen White is saying, it's so easy to be good. Es fácil decir yo no soy sexista. It's easy to say, I'm not sexist. Yo estoy entre los salvados porque entiendo el mensaje de igualdad. I'm among the saved ones because I understand the message of equality. Yo estoy aquí reunidos con ustedes, así que yo no tengo problema. I'm right here with all of you, so there's no problem with me. Pero Elena White pregunta en la cita, But Ellen White asks in the quote, y ella dice, ¿practicas lo que crees? and ¿Tienes she, buenas relaciones humanas? dilo de nuevo, por favor. Ella dice, ¿practica lo que crees? Do you practice what you believe? Y yo diría, ¿tienes buenas relaciones humanas? Do you have good human relationships? Así que ver cómo andamos no es una tarea simple o sencilla. So see or examine ourselves is not a very simple task, Especialmente cuando se trata de librar esta batalla contra el patriarcado. especially when it comes to this fight against patriarchy. Elena White continúa diciendo, Ellen White continues saying, voy a leer la otra cita, I'm going to read the following quote. hacemos bien en examinarnos a nosotros mismos para ver qué clase de espíritu estamos fomentando. Aprendamos a hablar amable, serenamente, aún en las circunstancias más difíciles. Controlémonos, no solo nuestras palabras, sino nuestros pensamientos, nuestra imaginación. Seamos amables y corteses. Segundo. Tenía que pasar a la persona en portugués. Me avisas cuando estés listo. Sí. We do well to examine ourselves to see what manner of spirit we are cherishing. Let us learn to speak gently, quietly, even under circumstances the most trying. Let us control not only our words, but our thoughts and imaginations. Let us be kind, be courteous. Así que nuestra comprensión del mensaje de igualdad está siendo ampliada. So our understanding of the message of equality, it's been amplified. Y eso implica, como dije al principio, que el camino se vuelve más difícil de transitar. But it also means that our path becomes
more difficult to walk. Por tanto, nuestra urgencia de comprender y hacer lo que el profeta Juan nos enseñó And so the urgency for us to do what the prophet John told us to do, que no podemos profesar un amor divino si no tenemos buenas relaciones humanas. that we cannot profess a divine love for a love for the divine if we don't have good human relationships. Sabemos que las personas estamos rotas We know that we people are broken, y es mi deseo que busquemos hablar amablemente y responder con justicia, and it's my desire that we may speak to each other politely and with fairness. y como nos enseñó Solange en la clase anterior, And as Solange was saying in the previous class, es fácil responder con venganza o con violencia, it's easy to respond with violence and vengeance, pero nosotros estamos restringidos para hacer eso. but we are restrained from doing so. Todo se trata de cuán humanos somos con nosotros mismos y con la humanidad de otros. It's all about how humane we are with ourselves, with each other, with other people. Y lo cierto es que a pesar de todas nuestras luchas y dificultades por vencer el patriarcado, And the truth is that all our struggles and fights to conquer patriarchy, tenemos la esperanza de Dios y que Él está guiándonos en este proceso. we have the hope from God that they are guiding us in this process. Las personas que están a nuestro alrededor, ya sean amigos, familiares, vecinos, People that are all around us, whether neighbors, friends, family, no entienden a cabalidad cómo relacionarse unos con otros. do not understand completely how to relate with us. Y a nosotros se nos demanda que lleguemos a tener una comprensión cabal de la humanidad. And from us, it's being demanded to have a full understanding. Una completa comprensión de quién, perdón? De nuestra humanidad. For us, it's required to have a complete or full understanding of our own humanity. Ese es el centro de nuestro mensaje profético. And that is at the center of our prophetic message. Vamos a orar. Let's have a word of prayer. Querido Dios que estás en los cielos, Dear God, who are in heaven, agradezco, Señor, la oportunidad que nos diste de poder reunirnos por Zoom. I want to thank you for the opportunity that we had to gather through Zoom. Agradezco la forma en cómo nos estás enseñando I thank you for the way in which you are teaching us. Gracias por toda la paciencia que nos tienes y toda la compasión que tienes por nosotros. Thank you for all the patience and compassion that you have towards all of us. Es mi oración que podamos entender y comprender cabalmente It's my prayer that we may understand fully cómo relacionarnos con los demás de manera sana how to relate to us in a healthy way, y que seamos capaces de examinarnos a nosotros mismos and that we may be able to examine ourselves para poder estar listos to, ante la to be ready for the test. Gracias, Señor, por este tiempo. Thank you, Lord, for this time. Por favor, bendícenos y ayúdanos en esta semana Please bless us and help us throughout this week
a reflexionar y a meditar en todos estos temas to meditate upon all these topics para poder crecer y así ser a la imagen tuya. so that we may grow up until your image. En el nombre de Jesús. In Amén. the name of Jesus, amen. Amén. Gracias a todos, todas y todes. Thank you to everyone. Un abrazo y feliz semana. Happy Sabbath and happy week. Gracias a ti, Edita. Muchas ¿Tema? gracias, Edita, por tu tema. Thank you, Edita, Como siempre, muy interesante. for your class. It was very interesting. Tristemente, al final de este seminario. So Chegamos ao momento sadly, final. this is the end of our seminary. Antes de irnos, quisiera verle So before we go, I would like to se cortó, no pude escuchar. It's cutting off, I couldn't hear. Gracias por haber conectado con nosotros. Thank you for having been able to connect with us. Agradecemos especialmente a los oradores, We thank especially all the speakers Palminder, and Parminda, Edita Gómez, Edita Gomez, y Tervin Moreno. Solange Aracruz y También queremos Kelvin Moreno. agradecer We also want to thank a las personas que nos trajeron to all the people that cut off, I sus guess. alabanzas. Yeah, she meant the music and the special items. También al equipo técnico, Also for the technical team, gracias. we are so thankful. Traductores, And the translators. muchas gracias. Que Thank- nuestro próximo nuevamente, no como ahora, era haber estado aquí para mí. Dios les bendiga. May God Adelante. bless all of you. Feliz semana. Feliz semana. Happy New Week. Bye bye. So we also want to say thank you. Queremos darle a todos Thank you muchas for gracias. everyone to participate in this Zoom meeting. Gracias por todos los que participaron en el campestre. We got a little insight of how much work it is behind the curtain. No sabíamos cuánto trabajo había detrás del palco, de las cortinas. It was a lot of work, many people worked, and we want to say thank you for everyone. Mucha gente trabajó por todo esto y a todos les queremos dar gracias. We want to say thank you for the Presenters, presenters, Le queremos también dar muchas gracias a todos los presentadores. a los que nos acompañaron con un número especial, And to all of those who accompany us with the special items. También queremos agradecer a aquellos que nos acompañaron en la logística, dar la bienvenida, recibir con nosotros a los oradores. We want to thank everyone who helped us giving the introductory words and to every presentator, the speaker.
to the translators who easily switch from one language to another. A los traductores que fácilmente cambian de un idioma a otro. Okay. And to the elder who was able to find a spot in his calendar to join his camp meeting. Y a todos los que consiguieron un espacio en su calendario para juntarse al campestre. So, as it's a habit now, we invite you to open your cameras so we can have a hello to everyone and a group picture, perhaps. Así All que right. por favor, los invitamos a todos, abran sus cámaras y así nos podamos ver y saludar. Yeah. Sácanos foto. Qué linda, Susan. Mm. So cool. So sweet. Hola Margarita, te veo. Qué lindo. Cris, qué linda que estás. Qué lindo verlos. Señor G. Hola, chicas. Thank you, Debbie. Cariño. Una notita linda ahí de Debbie con el papel. Ah, sí, lindo. Hermoso. Okay. Hola, hola. Qué lindo. Sí. Hi, Kathy. Ah, también there. In between the bushes. Eres la perla de valor, eres la rosa de Sarón, eres mi salvador. ¿Por qué estás cumplimentando ahí? ¿No está viendo? Como, quem é que tá Todo cumprimentando? mundo está dando un Eres beso. la Esa de que me acabo. roca de poder, el Ah, ¿lo tú vio? para mí Ah, eso, no sé que no estaba viendo nada. y mover. Con Margarita estaba por ahí. Llámalo. Está por aquí. Margarita. Margarita. Ele tá ali em cima. Olha, ele vai vir. Sí, 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 es un clip de él. Cuando tropiezo cerca estás, tu fuerte brazo es mi sostén, eres mi salvador. Cuando regreses triunfador, llévame salvo a tu mansión, contigo venceré. Cristo de valor,
que